Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo estoy bien, una semanita más aquí sacando adelante los vídeos que me habéis ido solicitando. Esta semana le toca el turno a Brenda Baluarte, a quien aprecio enormemente y a quien agradezco su constante apoyo, porque me lo ha pedido muchas veces y por fin ha llegado el momento. Como veis, vamos a hablar de mitología incaica y sobre todo vamos a ver cómo el conocimiento de la mitología puede ayudar a forjar la identidad de un pueblo, de una cultura, de una civilización. Bienvenidos, amigos y amigas, una semana más al Centro Ultrella. La mitología incaica es, como resulta evidente, la mitología, es decir, los relatos que sustentaban la religión del imperio incaico o inca. Por supuesto, como toda mitología vinculada con una gran civilización, la mitología inca fue fruto de un lento desarrollo del pensamiento religioso y una amalgama de las ideas religiosas de las culturas pre-incaicas que se extendían por los territorios de los actuales países de Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina. Es decir, todos estos países comparten una misma ascendencia mítica, tienen un mismo origen mitológico. Esto de entrada ya debería servir para el hermanamiento de estos pueblos, pero todos sabemos cómo suelen terminar las cosas. Aunque sea más lo que nos une que lo que nos separa, tenemos cierta tendencia a acentuar esto último sobre lo primero. Pero oye, qué sé yo, misterios del ser humano. La cosa es, ¿qué tenía de característico la mitología inca? Bueno, en lo que respecta a la naturaleza, el pensamiento religioso de los incas concebía el mundo en forma de cruz, con un nivel horizontal y con otro vertical. Entonces, si visualizamos la cruz, vemos que el travesaño horizontal divide el espacio en dos, el espacio de arriba y el espacio de abajo. El espacio de arriba era conocido en conjunto como Hanan y el de abajo como Hurin. Y luego tenemos el travesaño vertical que genera la partición en cuatro. Lógicamente, todo funciona a través de opuestos y complementarios. ¿No? Si continuamos con esa visualización de la cruz, si nos fijamos en el travesaño vertical, es decir, el que divide el mundo de arriba y el mundo de abajo en tres espacios. Tenemos el primer espacio en la parte superior, el segundo espacio, que es el centro, donde se encuentra el propio travesaño vertical, y el espacio de abajo. Así que estos Hanan arriba y Hurin abajo, el mundo de arriba y el mundo de abajo, se dividen a su vez en tres partes. Entonces, la parte superior, ¿no? la parte de arriba, es el Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, que está vinculado lógicamente con el ámbito celeste, ¿no? Es el lugar en el que habitaban los dioses, digamos, más destacados del panteón inca, que se encargaban de asuntos en los que los humanos no podían intervenir, como por ejemplo el sol y la lluvia, ¿no? A este Hanan Pacha se dirigían también después de la muerte las personas que en vida habían llevado una conducta muy justa y muy bondadosa. El segundo nivel, el intermedio, sería el Kai Pacha, que es el mundo del presente y del aquí, donde vivimos los seres humanos y donde habitaban también algunos dioses vinculados con los fenómenos del mundo, como la tierra o los mares, ¿no? Que son elementos con los que el ser humano de alguna manera sí puede interactuar, sí puede relacionarse en mayor o menor medida. Y en este Caipacha es donde se encuentra precisamente el punto de unión de los dos travesaños de la cruz, ¿no? Tanto el vertical como el horizontal. Y ese punto exacto de unión es, lógicamente, Cusco, es decir, la capital del imperio inca. Aunque el inca Garcilaso de la Vega dice que Cusco significa centro de la tierra, tomando de esta manera las mismas ideas que el ónfalos de Delfos en la mitología griega, actualmente se acepta que la etimología de Cusco tiene su origen en el idioma aymara, que es una lengua que todavía hoy habla el pueblo aymara con algunas variantes en Chile, Perú, Argentina y Bolivia. Esta hipótesis, como digo, es la más aceptada y el nombre de Cusco, siguiendo el idioma aymara, vendría de Cuscubanca, es decir, el peñón de la lechuza, en referencia al mito de los hermanos Ayar.
Nos cuenta esta historia que por orden de su hermano Ayar Manco, que sería el famoso Manco Cápac, de quien luego hablaremos, su hermano Ayar Auca vuela hacia un peñón de la zona. Allí se sienta y allí se litifica, queda petrificado, se convierte en piedra, transformándose así en un axis mundi, es decir, en un eje del mundo, que mezcla la volatilidad y la transitoriedad de las aves con la solidez y eternidad de la roca. Entonces los mundos opuestos se unen y es ahí donde surge Cusco. Entonces, claro, esto ya sabéis que el eje del mundo es donde confluyen todas las realidades, todos los elementos y los opuestos conviven. Esto por lo que respecta al nivel intermedio, que es el Kai-Pacha. Y nos queda el tercer y último nivel, que es el inferior, que es el Uku-Pacha, el mundo de abajo o mundo de los muertos. Como es evidente, los incas tenían un mundo de ultratumba al que iban los difuntos que no habían sido especialmente buenos ni justos, sino más bien gente normal y cotidiana, y también iban allí los no nacidos. El Ucupacha era también el reino de todo lo que se encontraba debajo de la tierra o el mar, por lo que las grutas o cuevas eran consideradas puertas de acceso a ese mundo, ¿no? Algo que también es muy típico de la mitología europea. Y como viene siendo normal, también en ese mundo habitaban dioses vinculados no solamente con la muerte, sino también con fenómenos subterráneos como la vida marina o los terremotos, cosas que, de nuevo, el ser humano no puede controlar. Tenemos que considerar que la cordillera de los Andes se caracteriza por cumbres nevadas, volcanes, ríos vertiginosos y elevadas praderas que albergaron numerosas culturas precolombinas. Y claro, era lógico que ese impresionante paisaje estuviese impregnado de poder espiritual. De esta manera se consideraba que las altas cimas de las montañas eran la morada de los dioses de Hanan Pacha, el mundo de arriba, y se atribuían significados míticos y poderes espirituales a ríos, lagos o cuevas. Todos estos pueblos tenían, como ocurrió en casi todas las regiones del mundo, un sistema religioso animista que con la unificación y formación del imperio inca mutó hacia el politeísmo. De hecho, resulta familiar el concepto de huacas, que son múltiples lugares sagrados diseminados por toda la región, como piedras, manantiales, cuevas o tumbas de los antepasados, en los que se presentaban ofrendas a deidades locales en época preincaica, incaica e incluso en la actualidad creo que hay regiones donde esto se sigue haciendo. Si hay algún amigo o amiga de Sudamérica, pues si podéis confirmarme esto, por favor, ponedlo en los comentarios. Claro, las antiguas culturas andinas, como tantos otros pueblos, tenían diversos mitos de origen local que con la llegada de los incas, que supuso un reordenamiento político y religioso, tuvieron que ser remodelados y adaptados a la nueva ideología imperialista de los incas, en la que ocupaba un lugar privilegiado el dios Huiracocha. La religión inca, como sistema politeísta que era, estaba dirigida a un gran número de dioses, pero Huiracocha era el más importante de ellos. Si bien es verdad que era un dios algo lejano, algo remoto, una imagen del dios de lo alto de la antigüedad. En realidad, incluso Huiracocha es el nombre vertido al castellano. En realidad, este dios no tenía nombre propio, precisamente por su condición de deidad creadora, omnipresente e inconmensurable que animaba el universo dotando de vida a los seres vivos en general. Claro, al ser una entidad tan trascendente, en lugar de un nombre propio, los incas se referían a él con títulos acordes a su condición primordial, precisamente lo mismo que hacen a día de hoy judíos y musulmanes. El título más común era Ilia Tikis Viracocha Pacayakakik, es decir, antiguo cimiento, señor instructor del mundo. Y es de ahí de donde aparece en castellano el nombre Huiracocha o Huiracoca. Esta deidad era el origen último de todo poder divino y se le consideraba también un héroe cultural que había estado viajando por todo el mundo, configurando el paisaje y enseñando a los seres humanos las distintas artes y oficios.
pero ya hemos dicho que Huiracocha era un tipo de deidad del dios en lo alto, por lo que en el Imperio Inca se consideraba que este gran dios, esta entidad omnipresente y omniabarcante, delegaba los asuntos cotidianos en deidades más activas como podían ser Inti o Iliapa. Por ejemplo, recuperando el modelo cosmogónico que hemos comentado antes, en el Hanan Pacha, el mundo de arriba, era donde habitaban el propio Huiracocha, el principio creador y regulador del universo, pero también el dios del sol Inti o la diosa de la luna Mamaquilla. Inti y Mamaquilla son hermanos, hijos de Huiracocha y Mamacocha, la diosa de todas las aguas de la tierra, e Inti y Mamaquilla, el sol y la luna, se casan y engendran a Manco Cápac y a Mama Oclo, que son los fundadores míticos del imperio y la cultura inca. Genealogía divina, el inca es descendiente de los grandes poderes cósmicos. De hecho, uno de los títulos del emperador era hijo del sol, hijo de Inti. Otra deidad importante que habitaba el Hanan Pacha era Iliapa, que es la deidad de la lluvia, el trueno y el tiempo atmosférico en general, la imagen de Zeus o Thor. Es decir, que en el Hanan Pacha habitan los dioses elevados que intervienen en mayor o menor medida en el mundo y a los que los seres humanos deben ofrecer sus tributos y plegarias para que el orden cósmico continúe beneficiándolos. El segundo nivel, si lo recordáis, era el Kai Pacha, el mundo del aquí y el ahora, donde habitamos los seres humanos y que también está poblado de entidades, de divinidades muy interesantes y muy importantes. En este reino habitan deidades como la famosa Pachamama, la señora y diosa no tanto de la tierra, sino de la materia misma, como Gea en Grecia. También tenemos a Mamashara como la diosa de la vegetación, con las plantas y sus frutos, o el dios Pariakaka, el señor de las aguas. Como vemos, el panteón politeísta del Imperio Incaico debe mucho a las ancestrales concepciones animistas de los pueblos pre-incaicos. Y por último tenemos el reino inferior, el Ucupacha, donde residen los difuntos. Y ojo, esto no lo pensemos en el sentido del infierno cristiano, como un lugar de tormento, sino más bien algo más parecido al Seol judío o al Irkala de Mesopotamia, es decir, el reino donde van las almas después de morir. Y aquí también hay unos cuantos dioses interesantes. Tenemos, por ejemplo, a Supai, dueño y señor de la muerte y los difuntos, a Pachacamac, el dios de los terremotos y maremotos, o a la propia Mamacocha, de la que ya hemos hablado, la esposa primordial de Huiracocha y la diosa de las tempestades, la vida marina y el océano del mundo. Fijaos qué bonito e interesante. Para engendrar a las deidades que van a tener el contacto en las labores cotidianas con los hombres, el dios de lo más alto, Huiracocha, se une en un hierosgamos, en un matrimonio sagrado, con la diosa de lo más bajo, que es Mamacocha. Es decir, el cielo y la tierra se fusionan como Gea y Urano, como Geb y Nut, como la Jerusalén celeste con la Jerusalén terrestre. La fusión, el encuentro, el amor que vincula los opuestos y que engendra nuevas realidades que mantienen viva esa unión. Y me parece que esa es la clave para forjar y recuperar la identidad de un pueblo, en este caso el peruano, pero que es aplicable a todos los países que tienen ascendencia inca, porque en tanto que pueblo, esta es una labor colectiva, es decir, hay que reunirse y hay que hablar, porque a la hora de forjar una identidad es fundamental encontrar principios comunes entre individuos y colectivos distintos, cosa que el Imperio Inca supo hacer y que el Perú actual y otros países de Sudamérica no parecen terminar de hacerlo. Lo que ocurre en Perú es racismo, simple y llanamente, y el motivo por el que Brenda me pidió hacer este vídeo es porque vio en la mitología una herramienta para combatir ese racismo. Estoy de acuerdo. Según una encuesta realizada en 2013, el 81% de los encuestados afirma que la discriminación ocurre constantemente y que nadie hace nada por evitarlo. Más de la mitad de los peruanos y peruanas se han sentido discriminados de alguna manera,
bien en la negativa de ser atendidos en algún servicio como hospitales, comisarías o municipalidades, bien recibir un trato diferente con respecto a los demás o tener que escuchar bromas o chistes que en realidad ocultan racismo. Esto lo que consigue es que la identidad nacional se desintegre e impida, desgraciadamente, un desarrollo social enfocado en el respeto y la igualdad. El racismo lo sufren generalmente personas pertenecientes a los pueblos indígenas, población de ascendencia africana o personas de origen andino o amazónico. Según una encuesta nacional realizada en 2017, los principales motivos de discriminación son el nivel de ingresos, con un 32%, la vestimenta, con un 25%, la forma de hablar, un 26%, los rasgos físicos, un 21%, y el color de piel, un 19%. El 53% de los encuestados considera a los peruanos racistas, pero solo el 8% se considera a sí mismo racista. Y esto nos lleva a uno de los principales problemas para enfrentar el racismo, ya sea en Perú o en cualquier parte del mundo, que es su normalización, lo que lleva a la negación de que exista el racismo y a las consecuencias que ésta tiene a la hora de organizar una sociedad. Por eso es tan bueno utilizar la mitología inca. Es el resultado de sintetizar todas las distintas tradiciones religiosas locales de los pueblos preincaicos, de tal manera que la convivencia no solo fuera posible, sino también provechosa. La ciencia es capaz de destruir el racismo. La mitología puede reconstruir la identidad antirracista. Repito, esto es un trabajo colectivo. Lo primero, la educación. A la mierda, el nivel de ingresos, las ropas, la forma de hablar, los rasgos físicos, el color de piel, todo eso se combate a través de la concienciación y la educación. Hay muchísimos artículos, libros, documentales, películas, podcasts, todos relacionados con el racismo, la discriminación y los privilegios. Lo primero que hay que hacer es escuchar y educarse, y luego podremos sentarnos a hablar. Recordemos siempre que una identidad colectiva se asienta sobre tres pilares fundamentales: la naturaleza, es decir, la relación que mantenemos con el entorno, el propio ser humano, la concepción que tenemos de nosotros mismos y las relaciones con los demás, y la percepción que tenemos de lo sagrado, de lo trascendente, de aquello que está dotado de un increíble significado y que trasciende las propias fronteras del yo. La mitología incaica tiene una propuesta muy clara a estas tres realidades, que es el resultado precisamente del encuentro y del acuerdo de cosmovisiones muy distintas, en ocasiones opuestas, de muy distintos grupos humanos, pero que acabaron cristalizando en la convivencia y permanencia de un imperio. La mitología inca tiene mucho que enseñar al Perú si se la recupera y revitaliza. Únicamente depende de los peruanos y peruanas. Está en vuestras manos y todo lo que conduzca a extirpar y a acabar con el racismo realmente merece la pena. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. Espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Ultreya.